Hola a todos, buen día. Bienvenidos al curso de programación en Python para analítica de datos. El tema para revisar el día de hoy va a ser el tema de calidad de datos. Mi nombre, Jorge Victorino, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. Esto es la maestría en analítica de datos. Estamos en la clase de programación. El tema que tenemos para hoy está centrado en lo que es calidad de datos. Este es un tema complementario a lo que hemos estado revisando acerca de los data frames. Vamos a completar con algunas gráficas y con unos análisis que vamos a hacer sobre las características de los datos que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver una metodología para el análisis de la calidad de los datos y tratar de mejorar también esa calidad de los datos. Entonces veremos métodos de inspección, métodos de limpieza de datos y métodos para el tratamiento de datos faltantes. Bien, entonces, calidad de datos. Bueno, ninguna de las técnicas que existen actualmente en la analítica de datos o minería de datos o aprendizaje de máquinas son mágicas o hacen milagros con los datos. Los datos simplemente que son malos o que son incorrectos o inconsistentes pues conducen a conclusiones falsas. Entonces decimos que si basura entra, basura sale. ¿Listo? Entonces para hacer un correcto análisis de los datos, pues necesitamos datos medianamente buenos de los cuales se pueda extraer información importante. Bueno, un analista se enfrenta a unos riesgos grandes cuando pues hace malos análisis de datos o cuando pues no cuenta con una calidad de datos óptima. Entonces, un analista puede encontrarse en dos escenarios. Uno, el de desconfianza y pérdida de credibilidad. Este es el escenario en el cual pues la gente de la organización, cuando ve el trabajo que está haciendo el analista y que los datos no son correctos o consistentes, que se evidencian situaciones ilógicas dentro de los análisis que realiza, pues entonces ocurre ese problema de desconfianza y pérdida de credibilidad. Otro escenario un poco más grave es el de realizar malas conclusiones, malas decisiones. Es decir, en este caso pues la gente no se da cuenta o no revisa el trabajo que hizo y toma decisiones con base en conclusiones, en malas conclusiones, por lo cual pues pone en alto riesgo a la institución o a la entidad de la cual se está haciendo el análisis. Ok, entonces una primera parte pues es el entendimiento de los datos, es algo crucial, es algo básico. Entonces lo primero que tiene que hacer el analista es entender muy bien cómo funciona el negocio, qué información tiene, cuáles son esas falencias que puede llegar a tener esa información y pues iniciar un proyecto de limpieza de los datos. Desde que la limpieza de los datos, que es como una primera instancia que pareciera que no da mucho valor agregado, es fundamental en el análisis. O sea, estar seguros de que tenemos una buena calidad de datos es el primer paso para lograr un buen resultado. Hay otra frase que es muy importante donde dice que la calidad de los datos vence a algoritmos muy buenos. Entonces, esto quiere decir que es preferible tener unos buenos datos, unos datos consistentes y completos, que tener algoritmos súper poderosos. O sea, si yo tengo algoritmos súper poderosos, tengo las técnicas más avanzadas del estado del arte, pero mis datos son igualmente malos,
pues los resultados que se van a conseguir no van a ser muy buenos. En cambio, así no tenga algoritmos muy simples, pero la calidad de los datos es buena, pues seguramente todas las conclusiones que se saquen van a ser mejor que lo que se consigue en el otro escenario. Bien, entonces planteamos que las preguntas a resolver son qué significa la calidad de datos, cuáles son las medidas de la calidad de los datos. Para esto, entonces, les recomiendo mucho este trabajo, este artículo de Omar El Gabri, de Ultimate Gate to Data Cleaning en Towards Data Science. Ahí hay un artículo muy interesante acerca de cómo hacer limpieza de datos. Varios de las cosas que vamos a ver en este taller están basadas en el trabajo de El Gabri. Listo, guía para obtener calidad de los datos. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta los siguientes criterios de calidad. 1, validez. 2, exactitud, completitud, consistencia y uniformidad. ¿Qué significa validez? Validez es el grado en que los datos se ajustan a las reglas o restricciones definidas, es decir, al gobierno de los datos. Las reglas están asociadas a tipos de datos, rangos de valores válidos o categorías predefinidas. Saber si los valores de una variable deben ser únicos o combinación de varias claves, o sea que hay consistencia en los valores que están registrados dentro de esa característica. Por ejemplo, el no permitir valores nulos. Bueno, esto no es una obligación, es decir, es perfectamente viable que puedan existir valores nulos, como en el caso del examen, pues los estudiantes que no presentaron el examen pues no tienen una calificación, entonces pueden haber valores nulos que tengan sentido. Sin embargo, hay varios campos que no permiten valores nulos y en este caso la validez también depende de eso. Integridad con variables externas establecidas. Entonces lo mismo que estábamos hablando, cuando hay combinación de información hay redundancia. Entonces en una base se tiene una información y dentro de esa misma base o dentro de una base de datos relacionada existe redundancia en la información, lo cual no es malo. Veremos que pues la redundancia se puede convertir en una ventaja a la hora de analizar la información, pero pues hay que saberla manejar. Lo siguiente es la exactitud. Entonces hablamos de exactitud como el grado en que los datos están cerca de valores verdaderos. Si bien la definición de todos los valores válidos posibles permite detectar fácilmente valores no válidos, no significa que sean precisos. Entonces aquí hay varias ideas. La primera es están cerca de los valores verdaderos, es decir, un valor verdadero, un valor exacto. Pues para esto necesitamos, cuando pues capturamos información, necesitamos algo que nos logre medir exactamente lo que nosotros queremos medir con la exactitud que nosotros queremos medir. Eso nos dará un valor exacto. Si nuestro instrumento de medida no es tan bueno, los valores empiezan a alejar del valor exacto. Entonces, ¿qué tan exactos son nuestros datos? Pues también depende de esa medida con la que se tomen los datos. Sin embargo, uno se va a enfrentar a que ya tiene los datos y pues no puede echar para atrás el proceso. Simplemente es una característica, es un criterio que se tiene en cuenta. Otra idea es que estamos diciendo que pues el conjunto de datos pues nos da una idea en qué rango están variando los datos y posiblemente podríamos detectar valores atípicos o valores que no son válidos. Bueno, que tengamos valores válidos no significa que sean valores precisos, ¿ok? También tener mucho en cuenta esa parte. O sea, uno puede tener un valor válido, un valor de edad válido, pero pues que puede que no sea preciso. Alguien debería tener 22 años y se le registran 32, entonces puede que sea válido en el rango de edades que se está considerando, pero el valor no es exacto.
Completitud es el grado en que se conocen todos los datos requeridos. Bien, entonces pues nosotros tenemos una columna de datos y pues la completitud hace referencia a que tenga todos los valores exactos en el registro de los datos. Consistencia es el grado en que los datos guardan coherencia dentro del mismo conjunto de datos o múltiples conjuntos de datos. La inconsistencia ocurre cuando dos valores en un conjunto de datos se contradicen entre sí. Por ejemplo, una edad es válida, 10 años, como estábamos hablando en el ejemplo de ahorita, podría no coincidir con el estado civil divorciado. Entonces, vamos que ahí no tiene sentido, hay una inconsistencia en la información, ¿sí? Algo está mal. ¿Sí? En esa relación uno encuentra que hay entre esas dos características una relación. Uno ve que los menores, bueno, en este caso, el caso colombiano, los menores no se casan y pues por ende para estar divorciado pues hay que haber estado casado, entonces no podría, o sea, no tiene sentido que tenga 10 años. Uniformidad, bueno, se refiere al grado en que se especifican los datos utilizando la misma unidad de medida. Entonces yo puedo tener inconsistencias cuando registro información y la unidad de medida en algunos casos es diferente, entonces los valores pues simplemente no coinciden. La uniformidad también se refiere a que, por ejemplo, si tengo variables con medidas similares, por ejemplo estoy hablando de peso en un determinada característica y lo estoy midiendo en kilogramos y luego mido el peso con otra unidad de medida, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo no puedo empezar a sumar esos dos pesos sin haber hecho la conversión. Entonces la uniformidad se refiere a, por ejemplo, estar utilizando el sistema internacional de medida para las unidades de medida de cada una de las variables que estoy manejando. Bien, listo. Vamos a trabajar en este taller con la base de datos que hemos venido trabajando y con un ejemplo aquí de juguete que acabamos de construir. Bien, para esta práctica vamos a utilizar las librerías de Panda y NumPy y vamos a utilizar algunos gráficos de Seaborn. En el futuro pues vamos a ver la librería Seaborn junto con la de Plotly para hacer gráficos, pero pues aquí vamos a simplemente utilizar los gráficos de ejemplo, ¿ok? Entonces ese va a ser la ruta que vamos a seguir. Bueno, para esto entonces vamos a copiar esto y vamos a copiar esto de acá. Bueno, aquí de Seaborn nos estamos trayendo una base de datos que se llama MPG y de esa pues nos estamos trayendo estamos haciendo un data frame de productos. Listo, bueno, mientras se cargan vamos a visualizar la información. Entonces primero vamos a visualizar DFE que acabamos de crear. Y bueno, entonces aquí que tenemos algunos valores NaN. Por ejemplo, aquí tenemos non. Entonces aquí están, por ejemplo, aquí esta cantidad, hay algunos problemas de calidad y esto me quedó en non. Aquí sí me está reconociendo el valor como un valor de tipo float, entonces aquí me están quedando los valores NaN y aquí la fecha pues está vacía. No se registra un valor NaN, sino se registra una cadena vacía, lo cual también me hace sospechar que aquí la columna se está guardando como texto y no como la fecha como tal que debería tener. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una base de datos simple, tenemos el nombre de un producto, la fecha seguramente en que se vendió,
la cantidad que se vendió, al valor y el total. ¿Mm? El total registrado. Entonces esa es la base que tenemos para hacer unos análisis pequeños de calidad. Vamos a utilizar otra base de datos que se llama DFM. Entonces aquí en DFM que tenemos una base de datos que se llama, que está en Seaboard, como la de Titanic que vimos la clase pasada, pero esta se llama MPG, que se llama millas por galón. Es una base de datos de vehículos. Entonces aquí está una columna que nos dice cuántas millas por galón, cuántos cilindros tiene el vehículo, el displacement, que viene a ser como el torque. Entonces aquí está expresado el valor del torque, los caballos de potencia, el peso, la aceleración del automóvil, el modelo, el año del modelo y el origen, país de origen y el nombre del vehículo. ¿Listo? Entonces tenemos un nombre, un modelo de vehículo y sus características. ¿Listo? ¿Qué es importante? Bueno, pues aquí tenemos varias variables que son de tipo numérico, un numérico entero como la cantidad de cilindros, el año, que es un valor entero, y una variable categórica como es el país de origen. Y tenemos otras variables que son de punto flotante, que son continuas. Y pues vamos a darnos cuenta que algunas tienen valores esperados. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que recuerden que tenemos que hacer pues es hacer un entendimiento de los datos. Entonces, pues como vamos a trabajar con estas dos bases de datos, pues es importante que quede claro qué significa cada una de las variables y más o menos qué relación hay entre ellas. ¿Listo? Bueno, para empezar con la metodología de limpieza de datos, entonces vamos a utilizar la metodología Algarabí, que comprende varias fases. La primera es una fase de inspección, en donde se detectan datos inesperados, incorrectos e inconsistentes. La segunda es una limpieza, que corrige o elimina las anomalías descubiertas. El tratamiento de datos faltantes, si se decide, se marcan, se les asigna un valor o se eliminan. Y verificación: después de la limpieza de los resultados se inspeccionan de nuevo para verificar la corrección de los datos. Y otra parte, la parte de informe, se registra un informe sobre los cambios realizados y la cantidad de datos almacenados procesados. ¿Listo? Entonces arrancamos con la primera, que es inspección. Entonces en esta metodología la inspección nos lleva a varias actividades. Hay que tener en cuenta que la inspección de los datos lleva pues un dato considerable. Entonces también depende de qué tanto conocimiento de cómo funciona el modelo de negocio es claro para el analista. También se marca que esta es una situación, una actividad semiautomática, es decir, que habrán cosas que se hacen con algoritmos y habrán otras que se hacen de manera manual o se revisan de manera manual. Bien, entonces vamos con la primera. Dice: revise el tipo de dato de cada columna, identifique qué valores deben ser numéricos y no lo son. Entonces algo básico pues es eso, ¿no? Tenemos columnas de datos y pues algunas de las columnas puede que no hayan quedado bien registradas, bien sea porque hubo pues errores en la digitación o simplemente cuando se importan datos de diferentes fuentes pues pueden venir con diferente formato y pueden llevar a datos equivocados. Listo. La siguiente actividad: identifique cuántos valores faltantes aparecen en cada una de las columnas. Entonces, bueno, saber no solamente pues identificar cuántos valores hacen falta, sino si hacen falta valores,
verificar o analizar si eso tiene sentido, ¿sí? Si es posible que en esa columna, en esa característica, no se presenten o se presenten valores nulos. Bueno, determine cuántos valores únicos aparecen en cada variable. Valore la ocurrencia de datos repetidos en la columna. Bueno, entonces cuando estamos hablando de valores únicos, pues bueno, podemos estar hablando de una variable que puede ser una llave de la tabla de información que tenemos. Entonces una llave pues hace que que podamos utilizar esa característica como eh, índice de fila del dataset. En este caso pues nosotros debemos valorar si esos valores únicos pues bueno pues van a representar la característica de los datos. Y en caso de que nosotros tengamos datos repetidos, pues también debemos analizar si eso tiene sentido dentro de la base que estamos revisando. ¿Listo? Esto nos puede servir para qué? Eso nos puede llevar a ver relaciones con otras columnas de datos, ¿sí? Puede que los datos no estén en cierta forma, lo llamamos en base de datos normalizados, es decir, que los datos se encuentren repartidos en diferentes unidades o entidades lógicas, donde cada entidad pues tiene su propia información y están encapsuladas, sino que los tenemos mezclados de pronto en una misma base de datos, como cuando nosotros cogemos la base de datos de examen y hacemos un merge y generamos una tabla con todos los resultados. ¿Ahí qué va a pasar? Como la tabla es por ejemplo por estudiantes, pues vamos a tener que la columna de estudiantes es un campo de valores únicos. Pero por ejemplo, como un grupo tiene el mismo profesor, pues varios estudiantes van a estar repitiendo profesor. Entonces ahí tiene sentido que tengamos un mismo profesor. Si miramos la tabla grupos, ahí hay una relación entre estudiante, grupos y profesor. Entonces un grupo determina que un conjunto de estudiantes que pertenecen a ese mismo grupo tienen el mismo profesor. Cuando cambiamos de grupo, cambiamos de estudiantes y también tenemos un profesor diferente. O que puede ser el mismo, ¿no? También puede ser el mismo profesor. Pero entonces sería todos para el mismo, o sea, sería igual profesor para el mismo grupo. Bien, ese tipo de cosas son las que debemos analizar. El siguiente, identifique si las columnas guardan alguna dependencia con otras columnas. Entonces, eso que acabamos de hacer pues nos lleva a este tipo de relaciones. Entonces ahí vamos a ver que cuando se guarda una coherencia entre un grupo y el mismo profesor, pues entonces ahí encontramos una relación entre las tablas. Estamos diciendo que pues ahí podría haber, bueno, entre las tablas, no, entre las columnas. Ahí podríamos decir que esas columnas guardan una relación de 1 a 1, ¿sí? Que podrían ir en una tabla separada con esas características, o que de pronto provienen de una tabla separada, como efectivamente sucede con la base de datos examen. Además de esto, pues pueden haber otro tipo de relaciones, o sea, como dijimos, hay un problema a veces de exactitud en los datos y puedo yo tener columnas relacionadas. En el caso, por ejemplo, de los automóviles, ahí puede haber una relación directa entre la potencia y la aceleración. Entonces, tener un carro más potencia, pues desarrolla más aceleración. O por ejemplo, entre la aceleración, la potencia y el peso. Entonces, ahí hay una relación compuesta entre esas tres. Ahí hay cierto comportamiento que nos podría llevar a que alguna situación no sea lógica o que nos lleve a datos atípicos a detectar problemas en la calidad de los datos. Bueno, para esto se recomienda construir gráficas de barras para visualizar la distribución en las variables categóricas o diagramas de cajas en variables numéricas. Entonces, bueno, se recomienda simplemente que
para cada una de las columnas yo haga una gráfica de barras para mirar cómo se distribuyen los datos. Entonces generalmente pues vamos a identificar una distribución en forma de campana o una distribución que va disminuyendo o que va aumentando, ¿sí? Donde encontramos un cierto patrón en la aparición de los datos y podemos de esta forma detectar datos que se salgan como de ese patrón. ¿Ok? Esa es. Identifique si existen valores atípicos. Entonces, bueno, de acuerdo con la actividad anterior donde nosotros vemos la distribución de los datos, podríamos estimar la existencia de datos atípicos. Estos datos atípicos pueden ser inesperados o datos equivocados. O sea, puede que sí efectivamente sea un comportamiento excepcional que ocurre en esa característica, o que definitivamente estamos ante un valor erróneo de los datos. Ocurrió un valor erróneo porque se convirtió mal o se digitó mal, o se dañó el disco en esa parte. Bueno, muchas cosas podrían pasar. Es importante también, cuando vemos la relación entre los diferentes campos, indagar qué reglas de validación pueden haber, de forma que si se están cumpliendo, en caso contrario, saber cuántos valores no la cumplen. Entonces, bueno, pues reglas como por ejemplo esa: para cada grupo hay un profesor. Entonces, si vemos que en un grupo aparece otro profesor, pues mirar qué fue lo que sucedió. Eso es un comportamiento inesperado que hay que analizar si tiene lógica o no tiene lógica. ¿Listo? Bueno, de eso se trata. Entonces, vamos a utilizar los datos de la tabla DFE que creamos y vamos a hacer un análisis por las columnas. Entonces, es parecido al info que nosotros habíamos sacado alguna vez. Entonces, lo primero sería hacer algo como este estilo. Entonces, bueno, decimos con la tabla que teníamos aquí arriba, esta de acá, DFE, vamos a analizar. Me pasé. Sí, le ponemos aquí otro código. Vamos a poner aquí DFE. Entonces aquí tenemos los datos y aquí tenemos entonces nombre. Dice que es de tipo object porque seguramente es un string, y miramos y pues sí, es un string, está bien, todos están llenos, no hay problema. La fecha fue detectado como un object, pero nos vamos a dar cuenta que fecha no, a pesar de que aquí dice object, pues no es que sea un dato de fecha y hora. Entonces nos toca mirar cómo lo convertimos. Cantidad es de tipo object y debería ser de valor float, o sí, debería ser un valor numérico de tipo float, y no lo es. Entonces ahí hay un problema. ¿Listo? Entonces aquí en cantidad hay un problema, en fecha hay un problema. ¿Listo? Tenemos que buscar cuál es ese problema. Valor, bueno, sí aparece como un float, y total también aparece como un float. Entonces efectivamente valor y total sí están quedando como debería quedar cantidad. Bueno, la siguiente columna, pues, que habla del nombre de la columna, tipo de dato, valores únicos. 7 de 11. Entonces en el nombre, valores únicos 7 de 11, quiere decir que los nombres se están repitiendo, con lo cual decimos que esta tabla no tiene una clave principal. Tenemos aquí el nombre del producto y que el nombre del producto se repite. Miramos si tiene sentido, entonces decimos, bueno, pues si esto es como un registro de los productos que se han vendido, pues un producto se pudo haber vendido varias veces, entonces no hay lío.
y tenemos 7 productos. Entonces también hay que verificar si esos 7 productos están bien. Listo. Fecha, tenemos 9 fechas diferentes. Entonces hay que ver en este caso si es correcto cómo se están interpretando las fechas. Evidentemente pues ahí hay un problema porque se están interpretando como texto, pero además de que se interpreten diferente a texto, que se puedan interpretar como fechas, ver si ahí se guarda una coherencia en la forma en que se escriben las fechas. ¿Listo? Bueno, en cantidad tenemos 9 valores de 11, entonces quiere decir que la cantidad se puede repetir y pues sí, podríamos decir que sí se puede repetir. Igual estos valores de 9 a 11 es porque también tenemos valores nulos, entonces aquí tenemos un valor nulo, en la fecha también tenemos un valor nulo, o sea que aquí hay algo que se está repitiendo un determinado valor. Pero si analizamos, uno dice, bueno, las cantidades se pueden repetir, o sea, yo puedo vender la misma cantidad y es algo común, ¿no? Que se repita la cantidad que se vende. El valor 10 de 11, que estaríamos diciendo que hay 2 valores perdidos. Entonces, por ejemplo, esos valores perdidos que están ahí en cantidad y en valor, pues son un problema. Porque quiere decir que la información en algún momento se dañó, se corrompió y no tenemos todos los datos, ¿sí? Entonces esto nos hace dudar de la calidad de datos de estas dos columnas, ¿okay? Porque no deberían haber valores nulos. En el registro debería estar la cantidad. Y tenemos en total 11 de 11 y valores únicos 11, o sea que tenemos que todos son diferentes. Sin embargo, en un análisis de lo que es el significado de la variable total, esta variable total se podría repetir, o sea, es factible que yo encontrara valores repetidos. Lo más probable es que los valores sean, en su mayoría no se repitan, pero puede darse el caso. Y valores nulos aquí no hay. Aquí entonces hay 2 valores nulos y está mal. Aquí hay un valor nulo y está mal. Aquí hay un valor nulo y está mal. Y aquí tenemos en 0 bien. ¿Listo? Bueno, entonces esa es como la primera actividad que nosotros hacemos, que podríamos hacer para analizar los datos cuando no tenemos un conocimiento profundo de lo que es el modelo del negocio. Seguramente pues si conocemos cómo funciona el negocio, pues nos podemos saltar un poco esta parte. Simplemente pues podríamos verificar si los campos tienen el tipo de dato correcto, si tiene sentido o no que existan los valores nulos. ¿Listo? Y estas cosas cuando se detectan pues hay que reportarlas. Bien, continuemos con la inspección. Bueno, antes de seguir continuando con la siguiente actividad de la inspección, vamos a revisar algo. Listo, por ejemplo, uno ya que detectó que hay algunos problemas, lo primero, por ejemplo, sería revisar aquí la primera columna, que sería nombres. Entonces revisemos los nombres que hay. Entonces podríamos colocar aquí los valores únicos. Entonces tenemos de FE en la columna que se llama nombre, y podríamos decirle aquí yo quiero una lista con los valores únicos. Entonces, bueno, y podríamos ordenarlos. Para ordenarlos, entonces utilizamos sorted. Y revisamos. Y bueno, aquí tenemos entonces atún, cebolla, pasta, pavo, pollo,
hueso y queso. Entonces, pues lo primero que yo veo acá es que no tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como nos indica acá valores únicos, sino que en realidad tenemos 6, o sea, aquí hubo un error de digitación. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, pero es que aquí tenemos una tabla muy pequeña y tenemos poquitas características. Ujú. Entonces aquí con esas poquitas características, pues es fácil detectar que hubo un problema de digitación. Pero bueno, ahí nosotros podríamos tratar si son muchísimas, pues de hacer un proceso un poco más elaborado. Existen algunas técnicas que le permiten a uno hallar la distancia entre dos strings, ¿sí? De acuerdo con los cambios que hay que hacer para llevar un string a que otro sea igual. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la distancia entre estos dos strings es cortica. Simplemente hay que cambiar el orden de estas dos letras. Entonces, si cambio esta la muevo uno y esta la muevo otro, entonces haría dos operaciones que me costarían 2 puntos. Entonces, esta palabra está a 2 puntos de esta palabra. Entonces, diferente, por ejemplo, a esto que está muy lejos de esta está muy lejos de esta. Bueno, entre todas están muy lejos, pero estas dos están muy cerquita. Entonces yo podría filtrar por las que están más cerquita y revisarlas, ¿sí? Entonces ahí por lo menos reduce uno la cantidad de palabras. Si, bueno, si siguen siendo muchas, llega un punto donde de todas formas tengo que hacer un proceso manual, es decir, un proceso visual donde yo detecto este tipo de anomalías. ¿Listo? Entonces, pues sí, muchas veces, por eso es que esta etapa se dice que es muy larga y muy demandante, porque muchos de los procesos tienen que ser manuales. Pero pues bueno, me puedo apoyar en algoritmos para simplemente sacar las que están ahí más cercanas y darme cuenta de ese problema. Bueno, aquí por ejemplo con respecto a la fecha, yo podría decirle aquí, bueno, vamos a hacer entonces fecha, perdón, de fe punto fecha. Vamos a ponerle aquí la 1 y me sale esto. Bueno, aquí inmediatamente me doy cuenta de que esto fue detectado como un string. Y si yo le digo pongámosle aquí, le vamos a decir tratemos de convertir esto a fecha y hora. Entonces bueno, entonces esto sería pandas punto to datetime de esta cosa. Listo. Entonces ahí teníamos esta fecha que es 16-11-9. Entonces este 9 creo que es 2009, 16 de noviembre. Entonces ejecutamos timestamp 2009 11 16 a las 0 horas. Listo. Entonces aquí nos convirtió esto a un dato de tipo fecha y hora. Si lo hacemos sobre todo el campo, entonces obtenemos una serie. Y si agregamos ese campo a la tabla de FE, le agregamos, entonces teníamos fecha y pongámosle fecha 1, ¿cierto? Y tratemos de revisar aquí. Entonces vamos a poner DFE, entonces vamos a revisar nombre, coma, fecha y fecha 1. ¿Listo? Y bueno, veamos cómo convirtió. Entonces aquí tenemos 2009, 2009, 1021, 1116, 1103. Bueno, aquí no había nada, entonces me lo convirtió a un NAT, que eso está bien. Aquí había un non, entonces me lo convirtió a NAT, que está bien. De resto, inspeccionando las otras fechas,
Pues estoy verificando que, bueno, aquí está noviembre, aquí saltó al 2010, en noviembre, el 3 del 2010, el 4/1 del 2010, bueno, la mayoría son del 2009, de septiembre. Entonces, aquí por ejemplo, si hiciéramos un gráfico de cómo se distribuyen estas fechas, veríamos algo pues un poco extraño, porque pues no están las fechas como uniformemente distribuidas. Uno pensaría que pues si este es un registro de ventas, pues es raro que aparezcan esos saltos entre las ventas. Sin embargo, pues bueno, los años son del 2009 y 2010. Los meses aquí están entre octubre, noviembre, que hay un enero, que eso está como raro. Noviembre, no, septiembre, diciembre y agosto. Bueno, digamos que ahí sí tienen más o menos un sentido. Pues aquí es difícil, por ejemplo, mientras yo no vea la gráfica cómo están distribuidos, a ver si vemos valores atípicos. Por ejemplo, acá este valor del 2010 11.3 estaría muy alejado de los demás. Entonces podría uno sospechar de que ese valor no está bien. Entonces mirando los límites podría uno ver que esos valores puede que no estén bien. ¿Listo? Pero bueno, aquí ya hicimos pues un trabajo de conversión, de tratar de convertir la fecha a una columna donde pues yo ya puedo hacer aquí un gráfico de cómo están distribuidas estas fechas. ¿Ok? Con la columna cantidad, entonces pues nos toca pues hacer un recorrido para detectar problemas, a ver cuál es el valor que me está dando líos para, para ver el caso en el que no se puede convertir a float. ¿Listo? Entonces aquí yo podría decirle hacer un for i en dfe cantidad y aquí le digo que me lo trate de convertir le digo aquí x sería igual a float y listo. Bueno, aquí simplemente si yo ejecuto esto pues me va a salir un error. Aquí me dice esto, tengo un valor que es 4,2. Si miramos aquí en la base tenemos un valor 4,2. ¿Cómo están los demás? 5.5, 4.5, o sea, todos tienen punto y hay algunos que tienen una coma. ¿Listo? Entonces ahí detecto cuál es el problema, por qué la columna no podía convertir todos los valores a float. Y es porque tienen diferente símbolo para el punto decimal. Entonces unos es con punto y otros es con coma. ¿Listo? Una forma de arreglarlo pues es, como son texto, pues es reemplazar el texto. ¿Listo? Aquí yo podría tratar de convertirlos, utilizar aquí por ejemplo el try para tratar de hacer la operación, y en caso de que no la pueda hacer, entonces que me saque un error. Entonces aquí viene try y aquí puedo escribir except y definir el tipo de error que se presenta para que me saque todos los casos en los cuales no se puede convertir. ¿Listo? Solo me interesa los que generan problemas. Ahora, si la lista otra vez es muy larga, pues entonces tengo que identificar qué tipos de problemas hay. Entonces detecto un problema que es, por ejemplo, estos tienen un punto decimal incorrecto. Entonces hago un reemplazo donde a todos les pongo el mismo punto decimal. Vuelvo y ejecuto, y si me doy cuenta de otro problema, pues entonces empiezo así a arreglar uno por uno. ¿Listo?
Pero bueno, esto lo miraremos más adelante. Bien, y así con todas las columnas. Ahora vamos, ahora sí con el tema de inspección. Entonces bien, aquí con el tema de inspección, la idea es identificar si las columnas guardan alguna dependencia con otras columnas. Digamos que la dependencia uno a uno pues es fácil de detectar porque la podemos utilizar con un análisis de correlación. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a utilizar la otra base de datos que se llama DFM, la de millas por galón. Entonces, inicialmente aquí vamos a poner aquí un código donde vamos a colocar esto. Bien, entonces lo primero que estamos haciendo acá pues es tenemos las columnas, pues ya las habíamos revisado. La forma del data frame, tenemos 398 filas y las 9 columnas que estamos viendo ahí. Bueno, aquí mandamos a hacer el pie plot, que es el que se está pintando acá. Y aquí también estamos viendo la tabla de los datos. ¿Listo? Bien, entonces en este primer acercamiento nosotros estamos revisando lo que estamos revisando ahorita, ¿no? Valores únicos y valores nulos. Entonces, bueno, aquí en MPG en el análisis vemos que aquí tenemos 129 valores únicos en MPG, que tiene sentido, millas por galón. 0 valores nulos, entonces ahí estamos bien. Cilindros, tenemos 5 valores diferentes de cilindros. 0 valores nulos. De torque, 82 valores diferentes. 94 de horsepower, de potencia. 6 valores nulos. Aquí tenemos un lío en esta variable que tenemos valores nulos. Peso 0, aceleración 0, el año tal, listo. Así están los datos y aquí entonces comenzamos a ver relaciones entre los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué relaciones estamos revisando en este punto? Bueno, aquí aquí cambió la paleta un poco de colores, pero lo que vemos acá pues son las variables. Entonces, en esta fila de gráficos tengo millas por galón y en las columnas, bueno, en esta fila tengo torque, potencia, peso, aceleración, modelo del año, y en esta columna tengo pues las mismas variables con el mismo orden: MPG, desplazamiento, horsepower, ¿listo? De tal forma que lo que vemos aquí pues es cómo se distribuye los valores de millas por galón, y estamos viendo 3, aquí hay otra, 4 gráficas. ¿Y por qué estamos viendo 4 gráficas cuando vemos millas por galón? Entonces aquí cuando estamos haciendo el pie plot estamos mirando la cantidad de cilindros. Entonces estamos mirando la cantidad de cilindros, tenemos 5 cilindros diferentes, entonces aquí estamos viendo cómo se ven estas gráficas respecto con los cilindros. ¿Listo? Esta es la distribución de MPG con respecto a los cilindros. Entonces, este es un tipo de gráfico interesante donde vemos la relación que hay con respecto a los cilindros. Entonces vemos que hay un comportamiento aquí normal. Aquí vemos algunas ondulaciones, o sea, de valores. Estos valores podrían ser algunos valores atípicos, sin embargo no están tan lejos. Aquí tenemos esta gráfica donde tenemos aquí un comportamiento normal y aquí detectamos unos valores de pronto atípicos, ¿sí? Y para esta cantidad de cilindros pues no se ve nada raro. Para esta pequeñita tampoco. ¿Listo? Ahora,
Miremos MPG con la siguiente, o sea, es MPG y torque. Entonces vemos que tiene una relación inversa, o sea que cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿sí? Y vemos como una concentración de tipo asintótico, ¿sí? Aquí tiende a llegar a los valores de este extremo y aquí a llegar a los valores en este extremo, y viene aquí la combinación, o sea, tienen una relación inversa. Es decir que a mayor torque menos rinde la gasolina, y a menor torque más rinde la gasolina. ¿Listo? Y tenemos aquí unos valores de pronto típicos que sería bueno revisar, unos valores que se salen de la norma. Entonces digamos, aquí hay como, imaginen como una curva imaginaria donde todos los valores están aquí cerca de esa curva, y hay unos valores que están lejos. Estos valores podrían ser como valores atípicos. Fíjense que el comportamiento que tiene millas por galón con la siguiente, que sería potencia, es muy parecido al de torque. Y el siguiente, que sería peso, también, o sea, tenemos 1, 2 y 3 gráficas muy parecidas. La siguiente, que es aceleración, entonces aquí está el comportamiento de el rendimiento de la gasolina con respecto a la aceleración. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Mm, pues de todo, ¿no? Entonces aquí, según con la cantidad, los colores pues nos indican aquí la cantidad de cilindros. Entonces vemos que según la cantidad de cilindros, esto no tiene una relación, o sea, no hay una distribución como densa para todos los lados. Entonces no vemos que haya una relación fuerte en- entre las variables de millas por galón con la aceleración. Y si miramos la siguiente, que es la última de acá, que es la que tiene que ver con la aceleración, con el año del modelo. Bueno, entonces, ¿qué tanto rinden los carros con respecto al año del modelo? Pues, bueno, sí se ve que hay como una mejora, pero pues la variación es grande. Bien, que los valores están ahí como alineaditos, y es porque los años del modelo son discretos, entonces por eso quedan ahí discretos. Aquí sí se ve que son variables continuas. Bueno, así como hicimos el análisis con millas por galón, ahora lo podemos hacer con desplazamiento. Entonces, bueno, aquí tenemos esta gráfica, pues es la misma gráfica de acá, sino que invirtiendo los ejes. Aquí tenemos la relación entre los valores de cilindros con el torque. Entonces aquí vemos las gráficas. La idea es detectar en estas gráficas si hay valores atípicos en la distribución. Y aquí tenemos como una relación, fíjense que una relación como lineal entre torque y potencia, entre torque y peso. Y bueno, con aceleración no está tan claro, pero pues también hay como una relación. Aquí también entre potencia y peso hay una buena relación. ¿Listo? Y esta relación es como lineal, entonces, y directa. Entonces, cuando una aumenta, la otra también aumenta, y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Y bueno, aquí está como más definido, ¿sí? Sobre todo para este color de cilindros, que este color de cilindros es 3 cilindros. Para 3 cilindros se ve que está muy bien. Para 8 cilindros también se ve que es bien lineal. ¿Mm? Aquí hay algunos valorcitos que se salen, este valor se sale un poquito, pero bueno, ahí vemos que hay una relación lineal. Entonces, este tipo de gráficos, que son gráficos de dispersión bivariados, pues nos permiten a nosotros ver cómo se relacionan las variables. Entonces logramos ver que pues aquí hay comportamientos, una relación inversa, que aquí vemos una relación directa y lineal.
que aquí no hay relación, aquí tampoco. O sea, vemos que por ejemplo la aceleración medio se relaciona con el torque, con la potencia, un poquito con el peso, pero pues aquí ya se pierde entre aceleración y peso, pues aquí se ve más distribuido. Aquí sí es que el modelo del año no tiene casi relación con ninguna, entonces ahí vemos simplemente cómo están distribuidas. Bueno, aquí tenemos otros colores, otra paleta de colores y otra visualización. Aquí en vez de curvitas, pues ponemos histogramas, y aquí en vez de poner la misma gráfica estamos poniendo superficies de nivel. Listo, pero pues aquí tenemos la misma información que tenemos acá por cilindros. Y ese es el análisis que nosotros hacemos inicialmente para encontrar relaciones. Entonces ahí podemos empezar a describir esas relaciones que nosotros vamos encontrando. Bien, otro gráfico que nos puede ayudar en esta tarea es el gráfico de correlación. Entonces, aquí, bueno, vamos a utilizar la librería matplotlib para esto. Y correlación es igual a dfm correlación, es una función del data frame. ¿Listo? Donde va a coger todas las variables que son numéricas y las va a generar en un gráfico de correlación. Bueno, aquí inicialmente en una matriz y luego simplemente pintamos esa matriz como un heatmap de Seaborn. ¿Listo? Y entonces al ver los resultados, aquí bueno, si quieren cambiar el mapa de colores para utilizar otro mapa de colores, pueden entrar acá, por ejemplo, y ver las diferentes paletas de color que se manejan. Para este tipo de cosas que son la correlación, la idea es utilizar este tipo de gráficas que son bivariadas. ¿Listo? PIYG, por ejemplo, usar este. Bueno, lo copiamos. Esa es la otra forma de verla. Bueno, aunque teníamos, aquí estábamos viendo la correlación. Desplegamos la correlación. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos los valores de correlación. Obviamente pues MPG con MPG pues nos va a dar 1. Entonces cuando el valor es alto, cuando la correlación es alta, el valor está aquí en su máximo, que es 1, de color verde. Entonces ahí vemos que la diagonal es de color verde. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos una fuerte relación entre estas variables entre cilindros y desplazamiento, entre potencia, aquí, peso y torque. Esta pues es lo mismo, peso y torque. Estas dos de acá, entonces entre cilindros y torque. Y bueno, relaciones inversas fuertes. Entonces aquí entre aceleración y potencia vemos una relación fuerte, y aquí también hay relaciones fuertes entre lo que es las millas por galón y los cilindros, desplazamiento, potencia y peso. ¿Listo? Entonces ahí podemos analizar esos resultados. Si los queremos en números, pues aquí están los números. ¿Listo? Eso es lo que me permite hacer el análisis de correlación. Bueno, continuamos entonces con la inspección
Lo siguiente es construir gráficos de barras para visualizar la distribución de las variables categóricas o diagramas de caja en variables numéricas. ¿Sí? Podemos tratar de pintar histogramas para ver la distribución o pintar curvas de densidad. ¿Listo? Bueno, para datos categóricos se recomienda la distribución usando Conplot. Para datos numéricos es mejor usar el histograma. Para los histogramas se pueden discriminar por variables categóricas, entonces muy importante para yo ver datos atípicos por categorías. Entonces lo que estábamos haciendo ahorita, ver por ejemplo el patrón de aceleración, entonces yo puedo pintar la gráfica de barras de un histograma de cómo se ve la aceleración y eso me da un panorama general. Pero si yo lo hago por categorías, entonces pues voy a poder ver más cosas. ¿Listo? Entonces pues bueno, la idea es ir probando cada uno de estos. Entonces podríamos arrancar aquí por estos de acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces aquí estamos pintando bueno, aquí estamos pintando dos gráficos. Primero con el nombre. Entonces, bueno, esto se repite 3 veces, esto se repite 2. Y bueno, aquí deberían estar organizados para que yo pueda detectar que tengo queso y uno parecido pero con un valor diferente. Entonces aquí están los que aparecen una vez, los que aparecen 2 veces y los que aparecen 3 veces. Ahí estamos viendo las frecuencias. Eso es para datos categóricos. Este es otro para datos categóricos. Entonces aquí veo la distribución de los cilindros con respecto al origen. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6 y 8 cilindros. Y aquí el origen, pues los azules son de Estados Unidos, el naranja Japón y verde Europa. Entonces de 3 cilindros solamente hay de Japón y hay muy poquitos. De 4 cilindros tenemos de todos los países. De 8 cilindros solamente en Estados Unidos. De 6 un poquito y de 5 solamente hay de Europa. ¿Listo? Entonces ahí vemos la distribución, no hay nada raro, simplemente estamos viendo cómo se distribuyen los datos. Listo. Para datos numéricos, como es el caso de los que estábamos viendo arriba, entonces si los queremos ver, bueno, pongamos uno y después el otro. Entonces aquí estamos viendo cómo se distribuyen los datos de torque. Entonces vemos que aquí hay como un comportamiento normal, luego vemos una cosa aquí un poco extraña. Entonces tenemos una gráfica bimodal donde tenemos aquí en 100 algo un pico y por acá otra distribución con un pico más o menos aquí en la mitad. Uno dice, bueno, eso es normal. Pues bueno, sí, podríamos pensar que es normal porque pues estamos viendo diferentes cantidades de cilindros. Entonces, dependiendo de la cantidad de cilindros, puede que se dé una situación o la otra. Bueno, vemos el gráfico del otro. Bueno, entonces tenemos aquí un comportamiento parecido con los caballos de potencia. Tenemos ahí también una relación ahí bimodal. Y bueno, así podemos hacer con pintando la distribución de cada una de las variables. La idea es esto, analizar el comportamiento y ver valores que se puedan salir de lo normal. Listo, aquí nos hace falta poder pintar de manera diferente cada curva con respecto a los cilindros, pero bueno, eso ya lo hacemos aquí más adelante. Entonces ahora histogramas se pueden discriminar por variables categóricas.
Entonces vamos a hacer esto. Lo que estamos pintando aquí lo vamos a pintar ahora así. Entonces, bueno, aquí ¿qué logramos hacer? Pues una grid de gráficos. Entonces tenemos, según la cantidad de cilindros, hemos separado los histogramas. Entonces tenemos aquí un histograma para la variable que encontramos aquí, porque no se alcanza a ver. Este es peso, todos son del peso. Están en el título. Entonces, origen usa cilindros y aquí tenemos la variable de cómo se distribuye el peso para cilindros número 3 y origen Estados Unidos. ¿Listo? Aquí el origen es Estados Unidos con 4 cilindros. Aquí no hay nada porque pues en Estados Unidos no tenemos ni de 3 ni de 5. Tenemos 4, 6 y 8. Entonces si vemos acá pues hay una distribución como normal. Aquí también. Y aquí también, no pasa nada raro. Aquí también, por ejemplo, aquí ya estamos viendo origen Japón. Entonces Japón solamente tiene de 3 y de 4. Y Europa tiene de 4, 5 y 6. Bueno, aquí el lío que tenemos es que tenemos muy poquitos datos de, por ejemplo, de lo que es Europa y Japón. Entonces, lo que podemos analizar bien es Estados Unidos porque de resto queda muy difícil hacer un análisis. ¿Listo? Pero aquí lo que logramos con esta gráfica es poderlo separar por cilindros y por origen. ¿Listo? Ahí más adelante veremos entonces estas propiedades en la parte de visualización. Bueno, y finalmente entonces podemos utilizar aquí Plotly, que es el de gráficos interactivos. Aquí estamos pintando el weight con respecto al origen. Entonces, bueno, aquí estamos viéndolo de esta forma. Estamos viendo cómo son las barras de distribución. Entonces ahí también no vemos nada raro, vemos que los datos están organizados de manera correcta. ¿Listo? Y aquí estamos viendo simplemente cómo se distribuye con respecto al origen, contando. Entonces de Estados Unidos tenemos 249, de acá tenemos de Japón 79 y de Europa 70. Bien, ahora vamos a analizar en la siguiente paso de inspección. Vamos a analizar lo de los valores atípicos. ¿Listo? Bueno, los diagramas ideales para esta tarea son los diagramas de cajas. Entonces vamos a pintarlos por acá. Entonces vamos a pintar esto de acá. Bien, entonces un diagrama de cajas pues nos muestra aquí la distribución de los datos en 4 grupos. Entonces tenemos aquí el inicio y el final del intervalo. Aquí entonces en la caja cuál es la mediana y cuántos cómo se distribuyen aquí los del 50 al 75% y los del 50 al 25%. Y los valores que quedan aquí son considerados como valores atípicos. Entonces ahí podemos detectar varios valores atípicos que deberíamos analizar por aparte para ver si son valores correctos o son valores que inesperadamente quedan fuera de los intervalos estadísticos que representa esa distribución. Bueno, ahí tenemos esa gráfica y podemos también tener esta otra gráfica.
Entonces aquí están la potencia y está partida por origen, ¿sí? Podríamos haberla partido por cilindros, por ejemplo. Si la partimos por origen, entonces vemos la distribución para Estados Unidos, para Japón y para Europa. Si queremos, por ejemplo, no colocar origen, sino colocar cilindros. Entonces, bueno, aquí tenemos la distribución para 3, para 4, 5, 6 con valor atípico y 8 cilindros con un valor atípico. ¿Listo? Entonces ahí tenemos para detectar esos valores atípicos utilizando esta herramienta muy útil que son los diagramas de cajas. Bien, entonces ahora indagar. No, antes me falta este ejemplo. Revisemos este ejemplo. Este ejemplo pues simplemente es ya el total de la tabla DFE. Entonces vemos que hay un valor atípico. Entonces si recordamos la tabla DFE, miremos la tabla DFE de nuevo y estamos revisando aquí el campo total. Entonces en el campo total tenemos aquí estos valores, tenemos 8, 5, 9, 10 y un valor de 156, 436, que es un valor atípico, pero demasiado atípico. Es decir, tenemos que los valores están variando aquí entre más o menos 5 y 40 y algo, y este valor se sale de ahí. Entonces hay que revisar aquí, pues como tenemos poquitos datos, pues nos queda fácil revisar ese valor de dónde sale, y tenemos que, si hay una regla, porque si miramos hay una relación entre total, cantidad y valor. Entonces si yo cojo cantidad, lo multiplico por valor, me da el total. Entonces aquí tenemos 16 por 2, eso más o menos me da 32, o sea que me da, bueno, un valor 32 podría darme máximo por 3, 48. O sea que este valor no está bien calculado, ahí hay un problema. ¿Listo? Cuando tenemos información redundante, podemos hacer ese tipo de análisis y corregir la información. Cuando no tenemos información redundante, corregir es un poco más difícil. ¿Listo? Entonces ahí, bueno, pudimos encontrar otro valor atípico. Bien. Importante pues indagar qué reglas de validación se pueden haber, de igual forma si se están cumpliendo, en caso contrario saber cuántos valores no la cumplen. ¿Listo? Bueno, eso es lo que teníamos ahí. Aquí tenemos la gráfica del valor atípico. Limpieza. Bueno, entonces en la fase de limpieza de datos involucra diferentes técnicas basadas en el problema y tipo de datos. Entonces, actividades que utilizamos para la limpieza. 1. Eliminar datos irrelevantes en el análisis. Dependiendo del problema a tratar, habrán columnas que no aportan al análisis. ¿Sí? Por ejemplo, podemos detectar que columnas que tienen información ya, o sea, redundante ya para el análisis, hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de regresión, meter columnas que guardan una alta correlación, meter varias columnas que guardan una alta correlación, introducen un sesgo en el análisis. Entonces pues hay que tener cuidado con esa colinealidad entre las columnas. Entonces uno puede optar por eliminar y dejar solamente una de las que pueden tener una mejor calidad o mejor descripción de los datos. Lo otro, eliminar valores duplicados. Entonces lo primero pues es detectar que existen valores duplicados y luego analizar por qué están apareciendo esos valores duplicados y si es necesario pues eliminarlos. Puede que tengamos registros duplicados. Depende de la cantidad de columnas que se estén visualizando. Si yo recorto y por ejemplo en la tabla de estudiantes
con grupo y profesor, pues si yo miro una cantidad de estudiantes que tienen el mismo grupo, tienen el mismo profesor, pues podría decir, ah, bueno, ahí hay valores duplicados y estoy solamente mirando grupo y profesor, ¿sí? Pero si le introduzco al estudiante, pues entonces ya tengo un campo diferente que me discrimina a cada uno de los registros de los grupos. Entonces, ver valores duplicados, pues depende de las columnas que yo esté visualizando. Bueno, convertir a números los valores que deben ser numéricos y no lo son. Entonces, como en el caso que veíamos en la tabla de productos, en el caso de la columna cantidad, que habían valores que no eran números y que se debían tratar de convertir. Entonces, la limpieza, pues en este caso, se constituye en generar esos campos como numéricos. Unificar la variable a la misma unidad de medida, pues entonces en caso de ser necesario hacer la unificación. Corregir errores de sintaxis en el texto, por ejemplo lo que veíamos con queso, que estaba mal escrito, entonces ahí podemos utilizar eh, combinar la inspección visual con algoritmos que nos permitan poder seleccionar esos valores. Entonces aquí por ejemplo hay dos algoritmos que le permiten a uno hallar distancias entre dos cadenas para ver cuáles están muy parecidas. Entonces aquí está el pattern match y hay otro algoritmo que se llama fuzzy matching. Entonces si quieren averiguar acerca de este tipo de algoritmos, pues ahí les dejo unos enlaces para que miren. Listo, estandarizar los valores o formato de las cadenas. Entonces también es importante, por ejemplo, que yo determine cuáles son las categorías. Seguramente va a ser muy útil que yo, por ejemplo, me haga un data frame aparte o una serie en donde pues tengan los mismos índices, donde yo genere unos índices con los nombres de las categorías y hacer que las categorías coincidan solamente con esos nombres, ¿sí? O sea, que haya una coherencia entre los nombres de las categorías que serían válidos para evitar problemas de errores de sintaxis, ¿sí? Bueno, transformar los datos para ajustarlos a una escala específica y de esta manera observar mejor la variable de los mismos. Bueno, ya para alimentar los modelos resulta conveniente para evitar, por ejemplo, sesgos con algunas variables. Entonces está la posibilidad de transformar los datos a que queden, o sea, si vamos a meter columnas que tienen como el mismo peso en el análisis, pues todas las columnas deberían estar normalizadas para evitar que una pese más que otra en el análisis. Entonces, si una está manejando una escala del orden de los miles y la otra está manejando una escala a nivel de centenas, entonces ahí hay un orden de magnitud de diferencia entre las dos. Entonces lo mejor es, por ejemplo, hay varios métodos de blanqueamiento. Uno pues podría ser un blanqueamiento lineal en donde yo saco el máximo, el mínimo y pongo los valores entre 0 y 1 o menos 1 y 1. O podría coger las variables, hallar la media y la desviación estándar, coger los datos, restarle la media y dividirlos por la desviación estándar. Entonces si los datos se distribuyen más o menos parecido a una distribución normal, entonces blanquear los datos significaría llevarlos a que tengan media 0 y varianza 1. Si yo logro que todas las columnas numéricas tengan esa misma distribución, pues entonces va a ser mucho mejor para el análisis en los modelos de Machine Learning o de minería de datos que yo vaya a utilizar. ¿Listo? Bien, entonces continuemos con las actividades. Entonces aquí lo que se va a hacer es que para eliminar filas o columnas use la función drop. Entonces con la función drop pues puedo eliminar columnas. Igual ya habíamos visto que por ejemplo yo puedo generar un filtro
para eliminar filas o columnas. Entonces lo puedo hacer con un filtro o lo puedo hacer directamente con la función drop. Para detectar valores duplicados, entonces existe otra función que se llama duplicated, y para borrarlos pues con drop duplicated. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, como habíamos visto en NumPy, yo puedo hacer una máscara. Entonces digo dfe duplicated keep false. Entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es que en los campos de dfe, donde están duplicados, elimine los valores que se repiten. Entonces aquí estamos utilizando el conjunto completo de campos y lo puedo ir haciendo por etapas. ¿Listo? Entonces venga, copiamos esto y lo vamos revisando. Entonces miremos cómo nos queda de esta forma. Entonces aquí estamos cogiendo toda la tabla de nuevo. De nuevo necesitamos ver aquí los resultados de la tabla. Código. df. Listo. Entonces aquí estamos viendo. Quitemos esta línea para tener más espacio. ¿Cuáles valores son duplicados de toda la tabla? Entonces estamos viendo filas duplicadas. Entonces, ¿qué filas están siendo duplicadas? Ninguna. ¿Listo? Bueno, miremos acá entonces cuando seleccionamos nombre, fecha y cantidad. Entonces solamente estamos seleccionando nombre, fecha y cantidad. Vamos a ver si hay valores duplicados en estas tres columnas únicamente. Entonces ejecutamos y efectivamente vemos que el número 6 y el número 8 están siendo duplicados. Entonces aquí vemos el número 6, cantidad 8 y el número 8. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Tenemos el mismo producto, la misma fecha, la misma cantidad. En este caso nosotros podríamos considerar que efectivamente hay un registro duplicado acá. O entonces podríamos pensar que el cliente llevó 8 a un precio y otras 8 a otro precio, ¿sí? Entonces ahí hay que analizar esa situación en particular. ¿Listo? Pero lo que detectamos es que tenemos el mismo producto a la misma fecha y con la misma cantidad. Pero bueno, puede ocurrir eso que les digo. Puede que sea un error o puede que sea que llevó 8 a un precio y 8 a otro precio, si es que eso llega a tener sentido. ¿Listo? Bueno, miremos otra. Entonces, si miramos esta, solamente con la columna nombre y tratamos de detectar duplicados, pues bueno, duplicados serían casi todos, excepto la 1, la 3, la 4 y la 7, que serían valores únicos. La 1 cebolla solamente aparece una vez, la 4 atún una vez y la 7 pavo solamente una vez. ¿Listo? Entonces eso serían la forma de verlos. En esta lo estamos haciendo pero con la columna fecha solamente. Entonces simplemente, bueno, estamos generando aquí una máscara de cuáles son los valores duplicados. ¿Listo? Bueno, entonces esa era una manera de detectar y de ver que dependiendo las columnas que uno seleccione, pues van a aparecer más o menos valores duplicados. Uno tiene que seleccionar las que analice que tengan lógica para detectar valores que puedan estar erróneos. Bueno, eso ya lo habíamos hecho. Entonces ahora eliminar las filas en donde aparece duplicado nombre y fecha. Entonces si yo quisiera eliminarlas, pues vamos a hacer este ejercicio de acá. Vamos a eliminar los donde aparece nombre y fecha duplicado. Entonces aquí teníamos nombre y fecha. Aquí está nombre, fecha y cantidad. Bueno, pongamos aquí. Ahora, dejemos esto y pongamos nombre y fecha.
Entonces estaríamos marcando la número 6 y la número 8 como valores duplicados. Entonces estamos diciendo, bueno, ¿qué pasa si esas están duplicadas y las queremos eliminar? Miremos otra vez acá. Entonces eran las que estábamos aquí hablando, 6 y 8. 6 y 8. Entonces tenemos, vamos a suponer que no se puede repetir el mismo producto a la misma fecha y hora, ¿sí? Como no se pueden repetir, entonces aquí detectamos un valor duplicado y asumimos que ese valor, esa duplicación es un error. Entonces procedemos entonces a eliminar. Entonces ejecutamos aquí y le decimos cuál conserva. Entonces como los otros campos sí son diferentes, ¿sí? Los duplicados son iguales pero los otros son diferentes, entonces le decimos que conserve cuál, el primero, el último. Entonces aquí le estamos diciendo que conserve el primero de ellos y bueno, pues aquí lo estamos haciendo sobre df1. O sea, aquí elimina el número 8 y me deja el número 6. Entonces finalmente quedó este y el otro fue eliminado. ¿Ok? Entonces así se trabajarían con los datos duplicados y la eliminación de los datos duplicados. Bueno, ahora si yo quiero eliminar las filas donde aparecen valores nulos, es decir, si aparecen valores nulos, en ocasiones eso nos puede llevar a inconsistencias. Entonces, si yo quisiera eliminar las filas donde aparecen valores nulos, entonces lo hago de esta forma. Le digo dfDrop, ¿sí? La función de borrar directamente sobre el data frame, pero entonces filtro los valores. Le digo donde el valor de dfx, aquí puedo seleccionar alguna de las columnas, en este caso es valor, y le digo si es null, entonces que me devuelva el índice y ese va a ser eliminado. ¿Ok? Entonces si ejecuto esto, me sale un error porque dfx no existe. Porque tengo dfx. Bueno, aquí tenemos un... ok, aquí no aparece nada porque ya los borró. Jeje. Miremos el df, cómo quedó. Y efectivamente aquí donde teníamos los valores nulos, que son en este registro, el 9 y el 10 aparecen none, ya los eliminó. Listo, entonces aquí ya se encargó de eliminar esos valores. Bueno, listo. Siguiente tema, convertir a números los valores que deben ser numéricos y no lo son, al igual que los tipos de fecha y hora. Listo, entonces bueno, aquí tenemos una función que recibe una cadena, un string, y trata de convertirla a float. Si lo logra, pues entonces retorna true, y si no puede, entonces hace una excepción. Bien, entonces esta función convierte el valor a float desde un string y devuelve verdadero si lo pudo hacer, y si no lo pudo hacer, pues devuelve falso. En ese caso, pues nosotros podríamos ver cuál fue el valor que no cumplió. Entonces convertir eso a una función, entonces una función que sería convertir a float. Entonces la idea aquí es, bueno, en este caso también soportamos valores que sean de tipo none, o sea que no esté definido en el campo algún valor. Entonces si es none, entonces lo retorna como none,
y si es un string entonces hace el reemplazo completo, si no retorna un none. ¿Listo? Entonces este try intenta hacer la operación y si no lo logra el programa no se muere, sino que él continúa con, o sea, retorna un valor de error, aquí retorna el valor none, pero continúa con el siguiente. Entonces eso es lo importante. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo podemos corregir ese problema. Entonces vamos a hacerlo con la columna cantidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir, perdón, bueno, aquí me está saliendo un error que dice convert float no está definido. Ok, hay que poner la función convert float. Listo, bueno, entonces aquí tenemos la función convertFloat, y se la estamos pasando aquí con cada uno de los strings que viene de la de cantidad. ¿Listo? Entonces, bueno, si miramos cuáles son los strings, entonces son estos los strings: 3.5, 4.2, 5.5, 4,2. Entonces aquí vemos los dos que tienen coma. Y aquí le estamos diciendo que los convierta a float. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que no está convirtiendo, o sea, le estamos pasando aquí todos los valores de f de cantidad y no los está convirtiendo, y es porque aquí hay un error. Le quitamos, ahí lo está comparando con la cadena str y es con el objeto tipo str. Listo, ahora sí, si este es un string, quitamos esto. Listo, entonces ahora sí ejecutamos y listo. Entonces aquí ya el 4.2 y el 2.5 los convirtió a float, de tal forma que ya puedo decirle que df de cantidad hágalo igual a x. Hágalo igual a x y imprimamos df. Entonces ahora, como pueden ver, ahora sí quedaron todos los valores convertidos a float. ¿Listo? Si miramos por ejemplo df.info, entonces vemos que este cantidad quedó convertido ahora sí a float 64 como debería ser. Bueno, y aquí también vemos que fecha 1 es de tipo datetime de 64. ¿Listo? Bien, la operación que sigue entonces detectar datos faltantes. Bueno, esto que hicimos para los valores, convertir cadenas a valores, también podemos hacer convertir cadenas a fecha y hora. Entonces también podemos hacer algo parecido con fechas. ¿Listos? Entonces, bueno, prueben con fechas y hagan que funcione ahí de tarea. Bien, entonces detectar datos faltantes del data frame de ejemplo, detectar datos faltantes, fecha y cantidad tienen problemas de datos faltantes y datos que no se pueden convertir de string al valor. ¿Listo? Bueno, entonces para, por ejemplo, el campo fecha, las fechas que nos hacen falta, pues no las podemos rellenar. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un
un registro ordenado en el tiempo. Entonces podríamos, eh, por ejemplo, si la fecha es diaria, podríamos decir, bueno, si este es del 16-11-9 y el siguiente es del 16-11-9, podríamos decir que este también sería si esto estuviera ordenado. Pero como no lo está, pues entonces no podemos, no tenemos información para rellenar la información que hace falta. Sin embargo, para el tema de lo que es el data frame original, cuando estamos hablando de cantidad, valor y total, tenemos información redundante que podemos utilizar para completar. Entonces, ahí podemos definir un criterio con el cual nosotros podríamos detectar datos faltantes y completarlos. ¿Listo? Otras formas de completar los datos faltantes, entonces se puede, por ejemplo, poner por categorías y colocar un promedio. Por ejemplo, si estamos hablando de categorías, en el caso de los productos sería el nombre del producto. Entonces asumimos, por ejemplo, que el queso mantiene su valor. Entonces podríamos mirar, por ejemplo, el, el producto, el nombre del producto y la fecha. Y si coincide el nombre del producto y la fecha y nos falta el precio, pues podríamos ponerle el precio de un producto y fecha que esté en la misma, en el mismo valor. Si no lo está, entonces podríamos tratar de buscar las dos fechas más cercanas y bueno, hay diferentes tipos de estrategia en caso de que nosotros conozcamos cómo funciona el negocio y que podamos aplicar reglas que tengan sentido. Otra forma es decir, no, pues este registro no es confiable, entonces lo eliminamos. Entonces simplemente pues uno toma la decisión de qué va a hacer con los datos faltantes. Bien, como les digo, entonces este es un tema delicado, el tratamiento de datos faltantes, y en el cual las decisiones tomadas impactan el resultado significativamente. Los datos se pueden eliminar o se les puede imputar un valor. Bueno, aquí también hay otro problema cuando nosotros tenemos poquitos datos. Entonces a veces los modelos con poquitos datos no funcionan muy bien. Entonces cuando los datos son tan escasos, tomar la decisión de eliminar datos porque hay un faltante puede que no sea una buena decisión. Entonces si necesitamos completar la información, pues tenemos que hacer un esfuerzo de análisis para lograr completar la información. Entonces, para imputar un valor, pues es una consideración complicada cuando se presenta desbalance de categorías y hay al menos datos con datos faltantes. Entonces, ¿cómo se deberían imputar? Entonces, para eliminar, pues ya lo habíamos visto que se puede hacer con drop. Si los datos faltantes en una columna rara vez ocurren y ocurren al azar, entonces la solución más fácil y más directa es eliminar las observaciones, las filas que tienen esos datos faltantes. Si faltan la mayoría de los valores de la columna y ocurren al azar, entonces una decisión típica es descartar la columna completa. Para imputar los datos faltantes significa pues calcular un valor con base en otras observaciones y pues ahí existen diferentes formas de hacerlo. Entonces una de ellas es usar la medida de los datos, usar la medida si los datos no tienen sesgo. Entonces generar el valor como el promedio más o menos, o sea, un valor aleatorio donde vamos a ponerle el promedio más o menos 2 veces la desviación estándar. ¿Listo? Usar la mediana trabaja con datos sesgados y no es sensible a valores atípicos. Entonces la mediana también podría ser una buena alternativa. Estimar el valor mediante regresión lineal cuando usan variables que están relacionadas. Entonces en el caso por ejemplo de MPG veíamos que habían variables que tenían una relación lineal o una relación inversa. Y esto se puede utilizar para tratar de imputar un valor, sacando de la regresión lineal el elemento. Así como tenemos regresión lineal univariada, podríamos utilizar una regresión lineal multivariada para completar valores. Bueno, otra cosa que podemos hacer es copiar valores de registros similares. Esta estrategia se llama hotdeck
y es útil cuando se tienen muchos registros. Bueno, ¿en qué consiste? Primero se puede dividir el conjunto de datos en dos grupos, en dos estratos, en función de alguna característica, como les decía, por ejemplo, el nombre del producto, y luego completar los valores faltantes para diferentes categorías por separado al azar. En la imputación secuencial de Hockteck, la columna que contiene los valores faltantes se ordena de acuerdo con las variables auxiliares para que los registros tienen auxiliares similares ocurran secuencialmente. ¿Listo? Entonces uno coge la columna que tiene los valores, en el caso por ejemplo que yo dijera, bueno, queso y precio, los ordeno, queso y fecha, los ordeno por fecha, y pues entonces voy a ver que tengo precios que van cambiando, que sería la variable auxiliar, y que van cambiando de alguna determinada forma. Entonces donde me hace falta, pues utilizo la secuencia. Entonces voy rellenando con la misma secuencia con la que se van generando los valores. A continuación, cada valor faltante se completa con el valor del primer registro disponible del siguiente. Poner el valor del vecino más cercano. Entonces esto es una técnica de buscar un espacio de representación donde las cosas que son similares quedan cerca y las que son diferentes quedan lejos. Entonces en este caso, que yo tenga una representación de ese estilo, entonces puedo utilizar el vecino más cercano, o sea, el punto que está más cercano a la observación, y ponerle ese valor. Bueno, lo otro es marcar los datos con un valor especial. Entonces, o sea, no eliminarlos, sino tenerlos en cuenta como una categoría especial, una categoría donde pues no se sabe bien qué es lo que ocurre ahí, pero no eliminar el valor, porque pues nos quedamos con menos datos. Lo importante es que el algoritmo sepa y tenga una marca diciendo que ahí hay un dato faltante, entonces que tener cuidado con esos resultados que se están reportando ahí. ¿Listo? Nota, los valores faltantes no son los mismos que los valores predeterminados. Por ejemplo, 0 puede interpretarse como perdido o predeterminado, pero no como ambos. Entonces un valor predeterminado pues es un valor que yo coloco por omisión en caso de que el usuario no llene una determinada casilla, pero eso no quiere decir que sea un valor perdido, ¿sí? Los valores faltantes no son desconocidos. Una investigación realizada en la que algunas personas no recordaban si habían sido intimidadas o no en la escuela debe tratarse y etiquetarse como desconocido y no faltante. Entonces lo que estaríamos haciendo acá sería una categoría diferente a un valor faltante. Entonces, por ejemplo, como habíamos visto antes, podríamos etiquetar, si son categorías, pues como un valor faltante. Entonces crearíamos una nueva categoría de los valores que están perdidos. Y lo que hace referencia a este desconocido es que si la persona no sabe, o dice yo no sabe, no responde, es diferente a que el dato haga falta, ¿sí? Que el dato se perdió. Entonces debería ir en una categoría diferente. ¿Listo? Bien, ejemplo. Entonces, en los resultados del DataFrame MPG tenemos datos faltantes en la columna que se llama caballos de potencia. Entonces vamos a utilizar una regresión univariada para imputarle un determinado valor. Entonces vamos a aprovecharnos de una gráfica que podemos generar. Entonces aquí con RecPlot podemos hacer un gráfico de distribución de la potencia con el peso. Entonces nosotros habíamos visto que había una relación lineal entre potencia y peso, entonces podemos aprovechar eso para tratar de imputar un valor. ¿Listo? Entonces aquí estamos, bueno, también lo podemos hacer con el torque y con la aceleración. Sin embargo, pues aquí voy a pintar esta gráfica que es con esta figura. Estoy pintando aquí la dispersión entre horsepower y peso, y el color que estamos utilizando pues es el origen.
y las líneas de tendencia se calcula con lowest. ¿Listo? O sea, no estamos haciendo exactamente una regresión lineal, sino estamos calculando una línea de tendencia utilizando autorregresión. ¿Listo? Bien, entonces el gráfico que observamos es este y por ejemplo aquí pues tenemos tres gráficas. Entonces aquí está peso y potencia. Entonces nos hace falta un valor de potencia y tenemos una relación lineal con el peso del vehículo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, me hace falta el valor, por ejemplo, de 160, si yo tengo, perdón, tengo un peso del vehículo de 3500 y yo digo, bueno, si yo tengo un peso del vehículo de 3500 y me hace falta la potencia y tengo que mi automóvil es de origen estadounidense, entonces cuando hago la regresión seguramente para el valor de que habíamos dicho de 3500, entonces nos vamos por acá y aquí nos encontramos con el valor que corresponde para USA en 3500. Bueno, aquí está en 3460 y aquí está el valor de 3555, un poco más para abajo. Aquí por ejemplo podríamos hacer un zoom en esta parte. Entonces, aquí tenemos 3500 y aquí pega en la gráfica justo entre 115 y 120. Entonces más o menos sería 117 el valor que tendríamos que utilizar en caso de que el carro sea de origen estadounidense. Y si esa es la variable, ¿no? Porque podríamos decir, no, pues no utilicemos esa variable, sino utilicemos otro tipo de variable. Entonces, miremos acá. Bien, entonces ejecutemos esta. Entonces aquí la otra variable pues sería el año del modelo. Entonces dependiendo del año del modelo, pues entonces aquí tenemos una línea de tendencia. Entonces estamos hablando de 3500. El horsepower correspondería a un valor cercano a 125. ¿Listo? Y si bueno, si fuera con cilindros o si fuera con otra cosa, pues entonces habría que hacer el filtro respectivo para ajustar más los valores. Entonces es una técnica. Esto es para graficar, o sea, no nos devuelve los valores de la regresión. Si yo quisiera montar un modelo de regresión, pues entonces ya utilizaría alguna de las librerías que tiene Python para calcular regresiones y obtener los valores. Aquí estaríamos obteniendo el valor de manera gráfica, haciendo por ejemplo el zoom respectivo a la medida que yo quiero sacar. Entonces, en este caso pues me acercaría mucho aquí y 3500 me estaría dando, bueno, un poco, 124.5 más o menos el valor que tendríamos acá, por ejemplo. Y también le puedo hacer más zoom, o sea, podría acercarme aquí lo suficiente para ver en 3500. Tendría aquí 124.4 y 124.5. Entonces aquí está, 124.5 sería el valor para 3500. ¿Listo? Y pues esa es como la idea de hacer la regresión por ese lado. Bien, está la práctica en clase. Entonces la práctica en clase están los puntos con respecto a un archivo que llamo examen 3, que también se los comparto en el correo. Pero estas actividades que van a hacer pues son las actividades que tienen que ver con el trabajo. Entonces ya pueden ir adelantando su segundo trabajo en grupo
para entregar. Y pues hasta aquí llega el taller. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su atención y pues quedo atento a las preguntas que tengan. Gracias.